Mientras estaba viendo Shumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok, como sea que ustedes le llamen, no pude evitar pensar. ¿Brunilda escogió a los mejores representantes para luchar contra los dioses? Me di cuenta de que la respuesta corta era no. Y obviamente le doy el beneficio de la duda porque es difícil escoger a solo 13 personas, comprendiendo toda la historia de la humanidad, casi más de 4000 años de historia medianamente documentada, y muchos años más en los que no había documentación. Lo único que dejaron sus antepasados fueron pinturas y obras de arte que graciosamente humillan alguna que otra obra contemporánea. Así que aquel Homo sapiens que mató a 3 leones para defender a su tribu, que implementó el uso de la rueda y creó la primera religión, lamentablemente no podrá entrar en la lista. En cualquier caso, no he sido el único que ha pensado esto. Así es tú. Sí, tú. Sé que cuando ves la serie no has podido evitar pensar en quién hubieras llevado tú para defender a la humanidad. Y no puedes evitar pensar cómo Bad Bunny le ganaría a Odin, lo cual sería divertido, pero no tiene sentido en una historia seria, por así decirlo. Por lo que ahora yo me pondré en el papel de Brunilda y mi tarea será escoger a los 13 representantes para evitar así la extinción de la raza humana. Y podrán seguir viviendo una vida de estrés, inflación, malos sueldos, mala administración, enfermedades, tragedias. Pero, hey, el amor y las risas nunca les faltarán. El criterio que manejaré será el siguiente. Primero será la importancia histórica. ¿Qué tan trascendente fue su existencia y cómo cambió la historia? Prácticamente el mundo como lo conocemos sería totalmente distinto sin él o ella. El segundo parámetro será su popularidad. Como ya saben, hay personas que fueron críticas para el curso de la historia pero que no duraron en el tiempo o su fama es casi nula. El tercer criterio es que también se acomoda al tipo de historia, su valor narrativo y si se desarrollaría bien en ese contexto. Es decir, esto es un shonen. Estamos en un torneo, así que poner a Mahatma Gandhi a hacer una marcha por toda la arena no tendría sentido. Sí, demostraría más sabiduría y madurez que los dioses, prácticamente los ridiculizaría, pero supongo que lo que queremos ver son golpes. El cuarto criterio es muy sencillo. ¿El personaje me cae bien o no? Dejando todo eso claro, empecemos. Bueno, después de ver un poco la lista de Brunilda, me di cuenta que es algo machista porque no hay ni una mujer en esta lista. Ya ha habido mujeres extremadamente importantes y destacables en la historia, así que yo incluiré un par de mujeres en mi lista. Además, seguro alguna va a luchar contra Afrodita y todos queremos ver luchar a Afrodita. Todos. Como sea, entonces tenemos a 13 puestos de los cuales nos quedamos con Leónidas, Sasaki Kojiro, Adán, Rasputin, Nostradamus, Jack el Destripador y Qin Shi Huang. Bueno, nos quedan 6 puestos. Es indiscutiblemente el mejor comandante que ha existido y probablemente que existirá en la historia de la humanidad. Conquistó casi toda Europa y mantuvo el poder absoluto durante mucho tiempo. Haciendo un pequeño resumen, que siendo sinceros no le hace justicia, Napoleón empezó siendo subestimado por el ejército francés. Poco a poco fue subiendo de rango hasta que tuvo la oportunidad de demostrar su talento. Durante la Revolución Francesa, las demás monarquías, incluyendo a Gran Bretaña, Rusia, Prusia, lo que sería una parte de Alemania en aquella época, y Austria, estaban todas preocupadas de que esas ideas revolucionarias llegaran a sus imperios. Formaron una coalición y todos estos países entran en guerra contra Francia. Lo que no se esperaban era que Francia tendría de su parte a Napoleón. En cuestión de meses, Napoleón logró acabar con las fuerzas austríacas y de la Alianza, y terminó así la primera guerra de coalición. Tienen que entender que en total hubieron 7 guerras de coalición, en las cuales en la mayoría Francia estaba en desventaja, y él solo perdió las 2 últimas. Logró ganar batallas en las que su probabilidad de victoria era inferior a la de su rival. No solo fue un gran líder militar, sino que fue tan inteligente que entró en la política y se coronó a sí mismo como emperador de Francia, puesto en el que estuvo durante varios años. Les recomiendo que investiguen más sobre Napoleón porque su historia es muy interesante, y mi resumen de 1 minuto o menos no le hace nada de justicia. El emperador francés tiene que sí o sí estar en la lista, y no sé cómo es que Brunilda lo olvidó. El único problema que veo es contra quién sería su combate. Lo lógico sería que se enfrentara a Ares, el dios de la guerra. Pero el Ares de aquí parece más el dios del perfume o de la falta de personalidad que otra cosa.
Sí, ya sé que la mayoría me va a tildar de que solo lo coloqué por la nueva película. Y sí, la película es muy buena, excelente, pero déjenme exponer mis razones. Había que tener a un científico, y aunque Tesla me cae muy bien, es importante y popular, creo que Oppenheimer sería alguien que podría quitarle el puesto perfectamente a Tesla. Claro, hay más científicos extremadamente importantes: Isaac Newton, Copérnico, Aristóteles, Galileo y muchos más. Algunos dirán que debió ser Albert Einstein, pero él, al ser pacifista, no tendría sentido que estuviera aquí. Hay que tener algo de coherencia con los personajes, así que no. Por cierto, no he visto la batalla de Tesla, así que no sé si estoy cometiendo un error, pero me arriesgaré. Cuando hablamos de Tesla, hablamos de electricidad, mientras que cuando hablamos de Oppenheimer, hablamos de energía nuclear, una energía solo comparable con el poder de un dios. Y es por esta razón que pienso que podría trabajar más con él que con Tesla. Porque la ciencia detrás del átomo es tan compleja, paradójica y bastante desconocida, que una batalla sería mucho más creativa, más complicada de entender, pero al mismo tiempo fascinante e intrigante. ¿Qué mejor científico para enfrentar a los dioses que el creador del arma más poderosa y destructiva que ha creado el ser humano? No me malentiendan, no estoy teniendo en cuenta solo la bomba atómica, porque eso no es todo lo que es Oppenheimer. Me refiero más al átomo que a la bomba en sí. Sí, la mayoría no sabe quién es ella, la primera mujer de la lista. La verdad, yo la conocí por un video aleatorio, de esos que salen en YouTube, porque mi bisabuelo, el algoritmo, andaba borracho. Zheng Zhao es conocida como la mejor pirata de la historia. A pesar de haber perdido a su esposo, quien era el original líder de su flota pirata, ella no se acobardó. Tomó el control e incluso superó a su esposo, comandando sus naves y expandiendo su poderío. Su control de los mares fue tal que el gobierno chino, impotente, tuvo que clamar por ayuda a los imperios europeos para combatirla. Pero esto no sería suficiente, o al menos el costo sería muy alto. Al darse cuenta de esto, ella le ofrece al gobierno chino una propuesta de paz. Ellos la aceptan al darse cuenta que derrotarla implicaría un sacrificio muy grande de barcos y de soldados. Después del acuerdo, ella logró retirarse, bueno, más bien jubilarse. Vivió como rica en una isla cercana, gozando de las riquezas que le proporcionaba el gobierno chino. Todo solo para que ella, simplemente, no volviera a saquear barcos. Creo que ya muchos más sí la conocen. Ella fue una de las más importantes, si no la más importante física y química de la historia. En una época donde las mujeres no podían estudiar y formarse libremente, ella no solo lo hizo, sino que sobresalió. Ella ha sido la única persona en ganar 2 premios Nobel, uno de física y otro en química. Sus estudios e investigaciones ayudaron a entender más sobre la radioactividad. Ella también descubrió 2 elementos de la tabla periódica, que llamaría polonio y radio respectivamente. Además, fundaría escuelas dedicadas a la educación e investigación en Francia y Polonia. Sus logros hablan por sí solos, y son suficientes para que entre en esta lista. Algunos se preguntarán, ¿cómo es que una científica va a pelear en un torneo? Yo les doy la razón porque es claro que Tesla fue uno de los mayores comandantes militares de su tiempo. Algunos pensarán que Nostradamus solo predecirá un indescriptible y horrible final a su contrincante en unos 200 años, pero no se acuerdan que él era el mayor guerrero con hacha que se haya visto jamás. No es necesario que todas las personas escogidas hayan sido gladiadores, militares, soldados, comandantes o guerreros. Sería muy aburrido ver el mismo combate una y otra vez, solo con las mismas espadas y armas. Solo hay que ser creativos, pensar un poco. Ella puede tener toda clase de poderes y habilidades. Solo hay que tener imaginación. Para ser sincero, no estaba seguro de quién poner aquí, pero necesitaba variedad, a mi parecer. Podía poner a Genghis Khan, a Alejandro Magno o a Julio César, pero serían lo mismo que los demás guerreros, así que al pensar bastante, llegué a la conclusión de que Charles Darwin sería una interesante adición. Solo piénselo, creador y divulgador de la teoría de la evolución. Su obra creó una ola de reflexiones y más investigaciones referentes al ser humano, investigaciones que son extremadamente relevantes hoy en día. Su escrito sobre la evolución supone una negación rotunda a los mismos dioses. Él demostraría el potencial humano para superar a los dioses, porque nosotros evolucionamos, nos adaptamos, mejoramos, aprendemos, mientras que ellos permanecen iguales por la eternidad.
Más que todo, piensen en el valor narrativo que supone la evolución en el mundo de Shumatsu no Valkyrie. ¿Cómo tomarían los dioses la evolución humana? ¿Los humanos serían capaces de superar a los dioses? La última reina o faraona de Egipto es probablemente la mujer más conocida y famosa en la historia de la humanidad. Una de las pocas mujeres de su tiempo con estudios en varias materias como lenguas, matemáticas y artes. También fue diplomática y comandante, muy astuta e inteligente. Sí, tal vez dirán que no es suficiente, pero me cae bien. Y narrativamente también puede ser muy interesante. Díganme, ¿quién no? ¿Quién no quisiera ver un combate a muerte entre Cleopatra y Afrodita? Sí, algunos dirán que no, pero nadie les cree. En el fondo todos quieren ver esto. Tengo a los hombres y a las lesbianas de mi lado. Como sea, pongan a Julio César, a Genghis Khan, a Michael Jackson si quieren. Me da igual. Yo solo estoy esperando a que salga Rasputin. En fin, comenten cuál es su lista de elegidos para salvar a la humanidad. Justifiquen su respuesta. Gracias por ver el video. Compartan, denle like si les gustó. Síganme en mis redes sociales. Les deseo un grandioso resto de siglo y nos veremos en el próximo video.